días a todos y gracias por dedicarnos un ratillo que sabemos que todos andamos muy liados y es difícil sacar huecos, ¿no? Pero entiendo y espero que el webinar sea de vuestro interés, ¿vale? Y obviamente quedo por mi parte y por la parte de mi compañero Juanjo Nadales, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener posteriormente al webinar, ¿vale? El concepto o la idea del webinar es exponeros un poco desde la parte de fabricante y estamos en el Consejo Europeo de lo que es normativa, explicaros un poco cuál es la situación, cuáles son los cambios, cuál es la última actualización acorde NIR 2 y desde nuestro punto de vista, cuáles son las nuevas oportunidades de negocio que se nos abren a todos por el cambio de esta normativa, ¿vale? Ver si me deja pasar de diapositiva, ¿vale? Básicamente hoy nos vamos a concentrar en la parte de vídeo, donde entendemos que es donde uno de los mayores cambios que hay. Entonces, es cierto que el conocimiento y experiencia es una de las claves, que ahí vosotros sabéis incluso bastante más que nosotros, pero no nos podemos olvidar de las nuevas legislaciones y normas que nos van a hacer tener que cumplir un mínimo de los estándares, ¿vale? Dicho esto, la mentalidad ya ha cambiado totalmente. Tradicionalmente instalábamos orientados al ataque físico, pero por la aparición de los hombres de negro que veis en la diapositiva, es verdad que ahora hay mucha más preocupación en tanto en cuanto son imágenes del tema de ciberataques, ¿vale? Ya, aunque el ataque físico sigue siendo importante, pero están poniendo mucho más hincapié de decir, ojo, esta parte la tenemos cubierta, pero esta otra no deja de ser menos importante, ¿vale? Disculpe, César, ya Sí, estoy por aquí, ¿eh? Ya estoy por aquí. Por teléfono, por teléfono. Gracias. Vale. Vale. Dicho esto, NIS 2 y DORA, aunque como mi compañero Juanjo comentará después, DORA ha quedado ahora obsoleta y la han cambiado por una nueva normativa, lo que contempla es decir, vale, tenemos cubierto el ataque físico, pero ahora garantízame que nadie me va a poder entrar y robar mi información y mis datos o manipular mis equipos desde fuera, ¿vale? Entonces, esto no deja de ser que tenemos dispositivos conectados y gestionados por software que están en red, con lo cual están en riesgo de poder ser atacados, ¿vale? Este es
el principal objetivo de la norma NIS2, de lo que era DORA y la que la reemplaza ahora, como comentará Juanjo, ¿vale? Pero este es el principal objetivo. Dicho esto, en esta diapositiva no me voy a entretener demasiado, quedamos, como os decía, a vuestra disposición si queréis conocer más de NIS2, de hasta dónde llega, qué tenemos que cumplir, con qué criterios o qué criterios debemos de seguir para cumplir, ¿vale? De hecho, hicimos ya un webinar específico en NIS2 con Baidemes hace, no recuerdo si 6 meses o cosas así, ¿vale? Pero que sepáis que es la directiva que a día de hoy, como veis en esta diapositiva, el Consejo de Ministros ya está aprobada. Esperamos que sea ley y que aparezca en BOE, según la información que tenemos, en un mes máximo, ¿vale? Con lo cual será de obligatorio cumplimiento. A ver si me deja pasar. Voy a hacer un comentario, César. Sí. ¿Se me oye? Vale. Buenos días a todos. Disculpen, me he conectado un poquitín más tarde porque tengo problemas de conexión. De hecho, estoy por el teléfono y aquí no veo ya en esta pantallita tan pequeña, pero bueno. Pero sí he estado oyendo a mi compañero y un comentario. El tema de Dora realmente no está obsoleto y se ha quitado de en medio. Dora lo único que afecta, como lo veis aquí en la diapositiva aquí abajo, es una normativa de ciberseguridad similar a NIS2, pero que solamente afecta al sector financiero y a compañías aseguradoras. ¿Vale? Ese apunte quería hacer, César. Ok. ¿Vale? Venga, sigue. Vale. Entonces, de obligatorio cumplimiento, como decíamos, como veis aquí, a todas estas entidades. Es verdad que hay lo que contempla NIS2 es que hay entidades esenciales que lo que son es fundamentales para el funcionamiento de un país, ¿vale? Donde entran pues todas las partes que veis ahí y es probable que se vayan añadiendo alguna. Y hay otro bloque también de obligatorio cumplimiento, pero que le afectan a nivel de entidades importantes. Entidades importantes no son 100% fundamentales para el funcionamiento de un país, pero cualquier fallo o cualquier interrupción por un ciberataque en uno de estos sectores sí afecta a la población de manera importante. ¿Vale? Dicho esto, y ya yendo un poco hacia Honeywell, tenemos todo tipo de certificaciones que tenéis a vuestra disposición. Baidemes tiene todos los documentos. Si no, nos mandáis un mail a mí o a mi compañero Juanjo, que lo tenéis en la diapo de introducción de la presentación, y os hacemos llegar toda la documentación, ¿vale? Pero Honeywell, como veis, es aquí, en el momento que hicimos la presentación, pone 29 empresas. A día de hoy, corrígeme, Juanjo, si me equivoco, creo que son como 70 y alguna la que lo tienen. Sí, lo que ocurre es que dentro de esas 70 son unas 29 realmente,
Lo que pasa es que determinadas empresas tienen más de un certificado. Por ejemplo, este que veis aquí es el nuestro de nuestra línea de negocio. Honeywell tiene algunas más por otras líneas de negocio. Por eso son unas 70, pero en realidad son como 29 aproximadamente. ¿vale? Pero es la certificación, como veis, ISA IEC 62443, donde garantiza que todo el tema de fabricación, productos, software y demás cumple con los certificados de ciberseguridad, ¿vale? Igual tenemos certificado NIR 2, tenemos certificado ISO 27001, que es clave también en NIR 2, y tenemos certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? O sea, garantizando que todos nuestros productos, todo lo que vende Honeywell, cumple con lo requerido por NIR 2 a nivel de ciberseguridad, ¿vale? El concepto no deja de ser de este. O sea, todo lo que tengamos conectado, cámaras, grabadores, software, demás, tiene que ir encriptado, ¿vale? Encriptado ya no solo en red, sino dentro del equipo. O sea, la información que está captando la cámara la encripta en el interior de la cámara. O sea, si alguien se conectara a mi cámara, no, no lo podría ver en tanto en cuanto la información que lo que es la lente o lo que es la propia cámara está captando, el propio chip que lo gestiona lo está encriptando, ¿vale? Como os decía, seguimos con todo tema de certificados, tenemos PCI DSS, NDAA, que cada vez la gente lo demanda más, de decir, oye, yo es que mi cliente lo que me ha pedido es esto y que cumpla esto, ¿vale? Os recomendamos de manera humilde, pero creo que es importante que adjuntéis esta información, porque no deja de ser un argumento de comercial de vosotros hacia vuestro cliente de decir, oye, que lo que te estoy ofertando, te estoy aportando la documentación y los certificados para que veas que no te estoy vendiendo una moto, que esto es lo que es, ¿vale? Dicho esto, Juan Gete, te doy paso para la parte de introducción al diseño. Perfecto. Venga, pues un comentario y es que importante este punto que queríamos comentar ahora porque como ya sabréis, muchos de los que estáis conectados, ya ha cambiado recientemente la norma de diseño de circuitos cerrados de televisión. Estábamos tirando históricamente de la N50-132, después en el año 2015 apareció la UNN 62676-4 con fecha de 2015, donde hemos estado trabajando en estos últimos años y en noviembre del año pasado y publicado como norma UNN en enero de este año, pues ya tenemos que empezar a diseñar en base a esta, la 62676-4, pero ya de fecha 2025. Y aquí va a haber un cambio importante. Dale, César. Hay un cambio importante. Hasta ahora, siempre que habéis propuesto las cámaras a vuestros clientes, siempre habéis trabajado con Dori, con el tema, con el famoso de detectar
reconocer, identificar, etcétera. Habéis trabajado con estos 4 factores, esto lo habéis extrapolado a píxeles por metro y esto es lo que siempre nos ha ayudado a determinar la cámara adecuada, la resolución adecuada de la cámara, el ajuste de la óptica, etcétera, etcétera. Entonces, Dory ha muerto, esto ya pasó a mejor vida, esto apareció, es con lo que llevamos trabajando históricamente, y ahora con esta nueva normativa, con esta nueva norma UNN, dale César para adelante, aquí pasamos a lo que se llama OODPCVS. A la izquierda hemos puesto, yo es que veo muy malamente en la pantalla, en la pantallita del teléfono, pero bueno, a la izquierda lo veis en inglés, y es para que veáis qué significan esas iniciales de OODPCVS, y luego a la derecha pues tenéis de cada concepto pues tenéis realmente lo que significa. Como fijáis, en Dory nos quedábamos en 250 píxeles por metro en las cámaras que tenían que identificar, y aquí ya ahora, dependiendo del propósito, pues podemos llegar hasta 1500 píxeles. Esto tiene bastante sentido porque ya estamos hablando de cámaras con inteligencia artificial, mucho tema de reconocimiento de matrícula, mucho tema de identificar a personas. Ojo, no me refiero a reconocimiento de cara, no identificación facial, porque ya sabéis que eso está absolutamente prohibido por protección de datos, pero quiere decir que ya estamos trabajando con unas tecnologías y con unos requerimientos y con unas necesidades del cliente que han obligado a este cambio normativo. Entonces, a partir de ahora, pues ya sabéis, me imagino que muchos de los que estáis conectados, ya cuando estáis trabajando en vuestros proyectos, en lo que va de año, ya estáis trabajando con OODPCVS en vez de con Dory. Pero bueno, para lo que también es verdad que como es tan reciente, todavía hay mucho conocimiento en el sector, esto lo decimos con conocimiento de causa. Y aquí, tanto mi compañero como yo y Baidemes, tenemos la formación específica adecuada de diseño para entrar con mucho detalle en qué significa todos estos conceptos. Esto ya, en fin, con reuniones internas, pues ya podríamos organizar diferentes webinars para explicar con mucho detalle qué significa esto. Entonces, dale César para adelante. Esto que estáis viendo aquí también está en esta 62676 de 2025. Es muy similar a la del año 2015 y la N50132. Entonces, a la izquierda lo que estáis viendo son situaciones habituales donde se proponen cámaras y luego a la derecha, dependiendo del grado, cuál es el propósito. Como veis aquí, ya Dory desaparece, ya no hay observar, identificar, reconocer, etcétera, sino que ya aparece el concepto O de PCVS. Y aquí lo que nos está dando es una recomendación de punto número 1, columna de la izquierda, dónde debería plantear cámaras, y luego en las columnas, dependiendo del grado, por dónde tiro. Aquí hemos enmarcado la de grado 4, la de máximo riesgo, porque si os fijáis, en el resto de grados es muy similar el propósito de cada cámara. Con lo cual, como ya estáis trabajando todos con tecnología IP, con cámaras de una resolución bastante aceptable, mínimo estamos hablando generalmente de 3-4 megapíxeles, y en muchos casos estáis trabajando con ópticas varifocales, la recomendación es para no complicar tanto la historia, trabajar siempre con la columna esta que está marcada en color rojo. Entonces, punto número 1, identificáis en el plano de la instalación que estáis proyectando dónde ubicar cámara y luego en el dato de la derecha ya nos da bastantes pistas de la resolución, la óptica, cómo ajustar aquello, etcétera, etcétera. Como digo, tenemos una formación muy extensa de cómo trabajar con estas herramientas. Y luego abajo, como aquí aparecen los conceptos de grado de seguridad, que vais a ver también ahora en la grabación, pues más o menos la nueva norma establece diferentes. Aquí hemos puesto algún ejemplo. Hay una tabla que se llama D2, que es la que veis ahí, en la que da una orientación teórica en cuanto al número de cámaras, de qué grado estaríamos hablando. Pues menos de 6 cámaras está hablando de instalaciones de este riesgo, de grado 1, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya digo, esto es absolutamente teórico, pero lo hemos querido poner aquí para que lo tengáis como idea, ¿no? Y luego también se establecen en otras tablas que veis ahí, estas tablas están dentro de esa norma, establece qué instalaciones, dependiendo del vertical, pues si es un tema comercial, si es un tema residencial, si es un tema industrial, etcétera, etcétera, qué grado sería el requerido o el que deberíais proponer a vuestros clientes. Y luego también aparece el tema de infraestructura crítica. Aquí el tema de infraestructura crítica, si nos leemos la norma UNN, los que tengáis acceso a ella o los que ya os la hayáis descargado y la hayáis estudiado, pues en principio podríamos no contemplar los supuestos que aparecen en esa norma, sino tirar de la diapositiva que nos ha enseñado antes César en cuanto a entidades esenciales, entidades importantes y DORA, según aparecen en esta directiva NIS2. Entonces, importante, ha cambiado el propósito de las cámaras,
ha muerto Dori, viva Dori, y ahora ya tenemos OODPCVS. Tenemos que empezar a, bueno, seguimos trabajando con esta tabla que ya la conocéis de antes, cambiar los conceptos de la derecha. Dale, César, por favor. Y luego otra cuestión, esto también viene de antes, esto viene de la 626-676-1, también de lo que se llama requisitos de funcionamiento de los sistemas de videovigilancia. Aquí ya también nos habla de, dependiendo del grado de la instalación, cómo tengo que gestionar la grabación. Aquí ya nos habla del tema de grabación redundante, tendremos que hablar de, dependiendo del riesgo del cliente. Y en este caso, esto no lo hemos inventado nosotros, ¿eh? Donde veis grado 3 y grado 4, hemos puesto el sellito NIS 2, porque está bastante alineado con la necesidad del cliente. Y aquí pues deberíais proponer siempre grabadores con funciones RAID. RAID 1, RAID 5, RAID 6. Y ya sabéis, yo normalmente cuando trabajamos en proyectos de una cierta envergadura, bueno, no hace falta una cierta envergadura, sino simplemente un cliente que necesite ciberseguridad y hayamos detectado ese nivel de riesgo, normalmente estamos proponiendo grabaciones RAID 5 y esto lo que hacemos es que el grabador es el mismo, bueno, depende de las características del fabricante, ¿no? En nuestro caso, los grabadores, cuando tú los compras con la función RAID, cuando decidí tirar de ellos con la función RAID, a la hora de la puesta en marcha, ya vuestro técnico decide si quiere que funcione como RAID 1, como RAID 5, como RAID 6. Siempre recomendamos RAID 5 o RAID 6. RAID 5 significa que voy a poner un disco duro más de lo que tengo previsto y RAID 6 significa que voy a poner 2 discos duros más de lo que tengo previsto. En RAID 5, imagínense que en una instalación calculo que son 40 teras de disco duro lo que necesito para cumplir los tiempos de grabación que he pactado con el cliente. Ponemos un grabador SATA que tiene posibilidad de diferentes discos duros y como son 40, voy a ponerle 4 discos duros de 10 teras. Ya ahí lo tengo. Si yo decido que ese grabador funcione con RAID 5, le voy a meter un disco duro adicional. Toda la información se está grabando en esos discos duros y permite que haya un fallo. Puede fallar un disco duro, me alertará, dirá, ojo, tengo un problema, llama al servicio de mantenimiento que me lo resuelva, pero la máquina siempre sigue grabando. Entonces, con RAID 5 garantizamos que un disco duro falla y aquello sigue, y en RAID 6 hacemos lo mismo, pero con 2 discos duros adicionales. ¿Vale? Entonces, importante, contemplen todo el tema de grabación RAID, sobre todo en instalación de alto riesgo. Y otra cuestión importante también en instalación de alto riesgo, contemplen grabadores con doble fuente de alimentación. ¿Vale? Ahora veréis en nuestro portfolio cuáles son los que se adaptan a todo este perfil de cliente. Y luego ya en cuanto a portfolio, dale César, tenemos patadas de cámaras. Hay serie 35, serie 60, serie 70. El número de la serie va ligado también directamente proporcional al precio de la cámara. Las cámaras de la serie 35, digamos que es la gama más económica, 60 sube un escalón y 70 también. Pero ojo, sube un escalón, digamos, en precio, porque luego las características no subimos, no perdemos calidad o no perdemos prestaciones, ni muchísimo menos, ¿no? Pero dependiendo de dónde estamos enfocando el proyecto, pues decidiremos qué cámaras ponemos. Esa es una pregunta importante muchas veces. Bueno, ¿y qué cámara propongo? Podemos proponer un mix. En un mismo proyecto pueden salir cámaras serie 35, serie 60, serie 70, las que queráis. Vaya a ver un ejemplo, ¿verdad? Y luego es abajo, donde veis selección de equipos, lo veis en rojo y subrayado, en la documentación que se os va a compartir, que os va a compartir Baidemes, ahí tenéis un link. Si accedéis ahí, se va a abrir una página web donde tenéis todo el portfolio de cámaras y grabadores. Desde ahí podéis acceder a características básicas de todo el producto. Vais filtrando por grabadores, por cámara, por serie 35, por serie 60, etcétera, etcétera. Dale, César. Vale, mirad, aquí hemos hecho un ejemplo. Aquí vamos a imaginarnos que estamos trabajando con un hospital. Aquí hemos puesto un hospital porque es un sitio donde se dan muchísimas situaciones de cámaras y también os puede dar como idea para otros clientes que se puedan ese tipo de situaciones. Si os fijáis a la izquierda, debajo del dibujito del hospital, aparece la tabla de 1, la que hemos visto antes, de dónde deberíamos proponer cámaras, y hemos visto en instalación de alto riesgo. Entonces a la izquierda veis que es la tabla genérica, donde se ven las situaciones genéricas y luego el propósito. Y normalmente lo que hacemos cuando trabajamos en un proyecto, tanto, cualquiera de César, Gonzalo, Daniela, yo, cualquiera de los equipos de Honeywell, o cuando
estamos trabajando en un proyecto conjunto con Bydemer, porque tenemos que compartir información de algún proyecto que le habéis pasado. Nosotros lo que hacemos para que luego el cliente vuestro lo tenga más claro, en vez de trabajar con la tabla genérica, lo extrapolamos a una tabla ya más que tenga que ver con el vertical en el que estamos, ¿no? Seguimos manteniendo el concepto norma, concepto tabla de 1, y lo que hacemos es que la personalizamos, ¿no? Y si os fijáis en la derecha, lo hemos extrapolado, hemos puesto situaciones habituales donde se suelen plantear cámaras, en este caso en un sector hospitalario, imagínense un sector industrial, un edificio público, un centro logístico, una oficina de un banco, lo que quiera que sea, esa tabla la adaptamos, ponemos ya las situaciones que el cliente con el que nos sentamos lo está viendo, vemos el propósito, y si os fijáis en la columna de la derecha, ahí hemos puesto la serie de las cámaras. Si os fijáis, yo calculo que el 80% son 35, y luego vamos a necesitar algún requerimiento especial en el que ya tiramos de las series superiores. Por ejemplo, si necesitamos reconocimiento de matrícula, ya nos vamos a serie 60, con licencia LPR en la propia cámara, o si necesitamos una cámara que tengamos una óptica de largo alcance para controlar las puertas aquí hemos puesto el ejemplo de la puerta de emergencia, o las puertas que todos los hospitales tienen de entrada de proveedores, donde la cámara la tengo a una distancia y la barrera de acceso la tengo a bastantes metros. Bueno, pues a lo mejor te meto una cámara con una óptica de 5,50, que eso es serie 60, o en la zona donde en los hospitales donde hay zonas de detenidos, pues metemos una cámara de la serie 70 para cumplir la instrucción del Ministerio del Interior para dónde está el detenido, cómo hay que tenerlo controlado. Quiere decir que dependiendo del proyecto con el que estemos trabajando, ahí veremos dónde cuadran cámaras 35, 60, 70, pero como veis es siempre un mix, no tenemos que pensar simplemente en una de esas líneas. Sigue para adelante. Sí, César, ahora. Sí, César, ¿me oyes? Sí, ¿me oyes, César? Sí, Ah, perdón, vale, vale, perdón que vale, se vale, me no, había quedado. vale, es que pensaba que se había muerto esto. Bueno, luego, en este caso, vamos a hacer aquí un inciso en las cámaras de la serie 35. Todas nuestras cámaras llevan analítica incorporada, todas. No hay que pagar licencia aparte. Todas esas son las licencias que estáis viendo que llevan dentro: conteo de personas, intrusión, merodeo, detección, objeto abandonado, objeto depositado. Incluso a cada cámara se le pueden programar diferentes analíticas. Dentro del portfolio de serie 35 ya veréis que tenemos cámaras de 3 megapíxeles, 5 y 8 megapíxeles. Las de 3 megapíxeles llevan las dos analíticas básicas, que son las de arriba, las que estoy viendo de movimiento y manipulación, y luego las cámaras de 5 y 8 megapíxeles llevan todas las analíticas que veis a continuación, incluso detección de humo, detección de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, que sepáis que todas las cámaras llevan esa analítica, y luego hay dos posibilidades para cómo gestiona esa analítica. Tenemos dos opciones. Una, que el grabador que estamos utilizando sea capaz de recibir la analítica de la cámara y entenderlo. En nuestro caso lo hacemos con la serie más por NVR o con los grabadores de serie 35. Y luego la otra posibilidad es que estéis trabajando en un cliente, estemos con un cliente donde ya tenemos, o le estamos proponiendo otro grabador que no es ni serie 35, que no es serie 35, por ejemplo. Estamos trabajando con otra marca, con la que decidáis, pero me parece muy interesante la cámara de Honeywell y me parece muy interesante la analítica que llevan. Como seguramente no va a estar integrado en el grabador, eso ya os lo digo, pero las cámaras tienen salida programable, con lo cual puede hacer que cuando haya una detección de humo o haya una detección se sobrepase un aforo de personas que he marcado, etcétera, etcétera, se me active esa salida y esa salida ya haga yo cosas con ella, ¿vale? Entonces, este comentario es el que queríamos hacer acerca de las analíticas de la cámara de serie 35. Dale, César. Y esto es un vídeo que, si le das, pues simplemente explica un poquillo qué significan todas estas analíticas, que lo ve de una forma gráfica.
Vale, siempre un pequeño vídeo explicativo de este follón, ¿no? Y luego la otra pata que tenemos ya en los sistemas de videovigilancia, pues sería la parte de control, de grabación, perdón, de grabación. Tenemos 3 líneas de grabadores, serie 35, Stralis, para todo el tema de analítica, y de largo alcance que veremos ahora, y luego digamos, la plataforma superior que es Mac Pro NVR. Aquí tenemos que hacer un comentario. Normalmente, cuando hasta hace un año y pico estábamos proponiendo algún proyecto, trabajando conjuntamente con los compañeros de Baidemes, y trabajamos en algún proyecto, ya digo, conjunto, y necesitábamos grabación RAID, funciones failover, de discos duros redundantes, etcétera, etcétera, que lo que hemos comentado antes con respecto al comentario de N62676-1 con respecto a a la grabación. Teníamos que tirar de estas máquinas, teníamos que tirar de Mac Pro NVR. Desde el año pasado ya no es así. Grabadores de serie 35 eh, ya nos permiten grabación RAID, nos permiten failover, nos permiten fuente de alimentación redundante, etcétera, etcétera. Con lo cual, en esos clientes donde decidáis este tipo de soluciones, nos podemos ya con serie 35 y la verdad es que económicamente en el presupuesto se le pega una buena bajada, una buena bajada. Entonces, normalmente, y para que haga una idea, yo en mi trabajo diario, que es generación de demanda, yo mi trabajo es estar todo el rato con el cliente final y con la ingeniería especificando marca, pues en el 90% de mis proyectos trabajo con serie 35. Ya no hace falta que nos vayamos a esos grabadores, digamos, de más Pro NVR, salvo que haya un tema con muchísimas cámaras, muchísima capacidad de disco duro, etcétera, etcétera. Pero yo digo que el 80-90% de vuestros proyectos con serie 35 va a llegar a buenas conclusiones. Luego Stralis se mantiene, ahora veréis para dónde utilizamos Stralis. Y luego, por supuesto, también más por NVR, pues en aquellos proyectos los que los conozcáis, porque sepáis que también es una línea que sigue activa. ¿Vale? Y dale, César. Vale, y aquí tenéis una visión general de los grabadores de serie 35. Donde aquí vamos a tener diferentes, bueno, como estáis viendo el chip TPM, por ahí se ve el loguito del chip TPM, que esto es una de las cuestiones de ciberseguridad. Todos nuestros grabadores llevan protocolos, son NDA, llevan protocolos ciber, son PCI DSS. Algunas referencias, como estáis viendo ahí, llevan chip TPM, que es un paso más en el tema de asegurar la encriptación de la información y la ciberseguridad del equipo. Y luego aquí veis yo es que veo muy poquito, ya digo, la pantalla es pequeñísima, pero bueno, aquí estáis viendo unos recuadritos de colores que nos están dando pistas, ¿no? Los que veis, los grabadores de 8 y 16 canales que veis a la izquierda, los que veis que terminan en una letra C de Cádiz, que en realidad no es C de Cádiz, es C de Cloud. Estos son los grabadores compatibles con Mac Pro Cloud. Aquellos clientes donde le estáis proponiendo gestión del vídeo, tanto a través de nivel de software como a nivel de la nube. Y también con posibilidad de almacenamiento de backup si lo requiriera. Entonces, los que veis con la C de cloud son los que son los compatibles. Y luego a la derecha, pues estáis viendo otra serie de características, pues si los grabadores llevan PoE, si no llevan PoE, si llevan funciones RAID, hasta que RAID llegó, si llevo doble fuente de alimentación, el número de canales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también una recomendación. Abajo estáis viendo discos duros. Si estáis contemplando, bueno, porque nuestros grabadores son SATA, no llevan disco duro ninguno. Yo ya decido los discos duros que necesito según los cálculos y lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, si vais a hacer una grabación estándar, es decir, no vais a hacer grabación RAID, siempre poniendo un disco duro de una calidad, siempre hay que poner un disco duro de calidad, no voy a empezar a poner máquinas, voy a poner grabadores, voy a poner cámaras de un cierto nivel y luego voy a penalizar el proyecto en el disco duro porque ya ahí tengo un problema. Entonces, siempre utilizando discos duros preparados para trabajar 24/7. Hay una cuestión importante. Si vais a grabar RAID 1, RAID 5, RAID 6, asegurémonos en el disco duro que elijamos que esté preparado para función RAID. Aquí tenéis la referencia de los nuestros, otro comparativo, y si no, pues del portfolio de productos de Baidemes, pues alguno que se adapte a esta función. Ya digo, si es RAID, mucho cuidado y elegir discos duros específicos para grabación RAID. Y ya digo, aquí tenéis una visión general de todo el portfolio de grabadores de serie 35, que además se encargan de gestionar la analítica de las cámaras que hemos visto anteriormente.
Aquí tenéis un pequeño esquema gráfico de estos grabadores, donde todos llevan doble tarjeta de red. Bueno, solamente hay una línea que no lleva doble tarjeta, que son los del listado que habéis visto antes, los de la izquierda. Eso prácticamente no los contemplamos nunca, pero todos deben elijan grabadores con doble tarjeta de red. Esto es un requerimiento NIS 2, es un requerimiento DORA, y aparte también, este padecimiento que voy a comentar ahora, lo estamos sufriendo todos, ¿no? Hasta ahora siempre hemos interactuado con la propiedad, con el director de seguridad. Cada vez en menos ocasiones nos estamos librando de la reunión con la gente de IT. Esto es una realidad. Y una de las cosas que están pidiendo, sobre todo cuando trabajas con temas corporativos o en sitios donde ya tienes que interactuar con gente de IT o incluso con el cliente final, ya te están pidiendo como requerimiento doble tarjeta de red. Es decir, tenemos que tener totalmente aislada la red LAN, la red dentro del edificio, con la red WAN, donde luego voy a gestionar las cosas, ¿no? Estos grabadores tenemos. Vale, sí, vale. Vete un momentito atrás, César. Vale. Estos grabadores le podemos conectar un teclado, ratón y monitor, hasta 2 monitores, y desde ahí tengo una gestión del vídeo en el propio grabador. Puedo conectarle, asociarle un software que se llama HSV, que es gratuito, ahora veréis. A ese software le puedo poner hasta 4 monitores. Y hay otra posibilidad, porque hay veces donde te sientas con el cliente final. Imagínense que el grabador está en un cuarto de comunicaciones, la persona que tiene que atender, que tiene que gestionar el vídeo, está lejos de ese cuarto de comunicaciones, está en la planta de arriba, y resulta que la opción aquí será con ese software. Hay veces que la propiedad te dice, ojo, en los ordenadores de la empresa solamente se puede poner software corporativo, no se puede instalar software de tercero. Esto pasa, ¿eh? Entonces, que sepáis que este grabador tiene también un web server embebido, y puedo acceder a esa gestión del vídeo, tanto vídeo en tiempo real, vídeo grabado, etcétera, etcétera, a través de ese web server, utilizando los passwords correspondientes, etcétera, etcétera. Vale, dale, César, dale para adelante, porfa. Vale, y estas son algunas características de este HSV, que, como ya hemos comentado, es gratuito. Es gratuito hasta 32 grabadores. Quiere decir, imagínense que tenéis un cliente corporativo que tenga el tío 7, 8 tiendas, o tenga hasta 32 grabadores. Eso no tiene ningún tipo de coste. Desde ahí, desde el software central, podemos hacer cualquier grabador, tenemos gestión de plano con icono dinámico, podemos llamar a cámaras de icono, etcétera, etcétera. Ahí tenía algunas de las características del grabador, del software. Y luego, en aquellos sitios donde estáis trabajando en un proyecto con un cliente que necesitemos más de 32 grabadores o 2000 y pico de cámaras, que es lo que estáis viendo ahí, que es el equivalente, entonces ya nos vamos con Mapro VMS, que es nuestra suite de vídeo que acepta todos nuestros grabadores: Stralis, Mapro NVR, Serie 35, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya digo, cuando estáis trabajando en clientes, con proyectos con clientes donde hay un grabador, dos, hasta 32, podéis utilizar perfectamente este software que ya digo, es absolutamente gratuito, y es también el que se encarga de gestionar todas las analíticas procedentes de las cámaras. ¿Vale? Y dale para adelante, César. Vale. ¿Y esto sigo yo o le das tú, César, con el tema de las biespectros? Como quieras. Me da igual, si quieres sigo yo, como veas. Venga, Vale. venga. Bueno, en la convocatoria, uno de los conceptos que aparecían era nuevas oportunidades de negocio. Creo recordar que lo ponía así también en la convocatoria que se os ha enviado, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hemos trabajado con cámara térmica o con cámara óptico-térmica, siempre hemos pensado en protecciones. En lo habitual, lo habitual, lo que tiene el personal en la cabeza, el sector, es una protección perimetral. Estamos hablando de fotovoltaica, centros logísticos, etcétera, etcétera. Siempre estamos pensando en eso. Entonces, tenemos en nuestro portfolio, hemos incorporado en los últimos meses, cámaras óptico-térmicas, que los que ya nos conocí de tiempo sabéis que aquí este tema no lo teníamos, carecíamos de esta tecnología, ya la tenemos. Y aquí nos va a servir, esas cámaras nos van a servir perfectamente para ese perfil de instalación, donde hemos siempre considerado el tema de análisis de vídeo, pero también ahora se nos abren otras oportunidades, que son las que vais a ver ahora. Dale, César, porfa. Vale. Que es utilizarlo también para otro escenario. Estamos ya, pues hay,
pues no sé, sitios donde hay puntos de parking, donde hay puntos de carga de vehículos eléctricos, hay cuartos de baterías, cuartos de transformadores, eh, naves industriales con los techos llenos de placas, y esos son conatos de incendio, esos son posibles conatos de incendio. Entonces, aquí también podríamos plantear la instalación de cámaras óptico-térmicas. No solamente para la el perímetro, una protección perimetral, que es lo que hemos hecho tradicionalmente, sino que también hay otros escenarios que se abren ahora y en los que también al cliente le podríamos poner este tipo de cámaras. Para que haga una idea, ayer concretamente estuve con una ingeniería revisando un proyecto. Había dos plantas de aparcamiento. En una de ellas había 10 plazas de vehículos eléctricos, de puntos de carga de vehículos eléctricos, y ahí hemos metido 3 cámaras en el proyecto. En la ingeniería no lo tenía eso todavía en mente, ¿no? Todavía, digamos que esa inquietud no está empezando todavía no está apareciendo esa necesidad, ¿no? Independientemente de que haya un sistema contra incendios cojonudo instalado en esos sitios, pero es verdad que ya que te tengo una cámara controlando aquello, te voy a poner una cámara óptico-térmica que voy a controlar y voy a detectar ese conato de incendio. Abajo lo que estáis viendo son las distancias de detección de las cámaras. Aquí hemos puesto estas dos, ¿verdad? Que son las que habitualmente ponemos en este tipo de escenario, en esas nuevas oportunidades de negocio que se nos pueden abrir. Y aquí ya lo que estamos es viendo, detectando humo, detectando llamas, control de temperatura, etcétera, etcétera. Vale, César. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Situaciones habituales, o sea, unas situaciones que se están dando en prácticamente muchos de nuestros clientes y que le tenemos que hablar de estas cosas. Le tenemos que hacer esa propuesta, luego ya veremos si tira para adelante o no, ¿no? Aquí hemos puesto un tema de carga de vehículos eléctricos, hemos puesto también un sitio donde cargan la maquinaria por la noche, en el almacén, centro logístico, lo que quiera que sea. Y como hemos comentado antes, tenemos dos posibilidades. La cámara, una vez que detecta el humo o la llama, o, o ve que hay un aumento de temperatura según unos parámetros que yo he marcado, tenemos dos cuestiones. Utilizamos un grabador compatible con la analítica, que es capaz el propio grabador de darnos esa información, o bien, o también lo puedo hacer en paralelo, activo la salida de alarma de la propia cámara y ya la monitorizo donde yo decida. Con el sistema de intrusión, lo monitorizo con el sistema contra incendio, una salida específica, etcétera, etcétera. Dale. ¿Veis? Aquí es lo que comentábamos antes, podemos marcar rangos de temperatura, donde quiero que no se supere, donde quiero que cuando está llegando un valor crítico, esto ya me esté dando una analítica, o sea, perdón, una alarma, etcétera, etcétera. Como ya hemos comentado antes, tenemos un curso muy, muy específico, en este caso de cómo proponer cámara térmica, cámara aerotérmica, cómo llegar a conclusiones, cómo hacer todo este tipo de ajustes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dale, César. Estas son las 3 cámaras de nuestro portfolio, que todas son óptico-térmicas, todas tienen los 2 canales, tanto el visible como el térmico. Las 2 de la izquierda son de la serie 35, la de la derecha es serie 60. Y la diferencia de donde vamos a utilizar una a otra nos los va a marcar las distancias de detección. Bueno, y aquí tenía algunas características. La óptica visible, la resolución visible, la resolución térmica, los milikelvin, en fin, las micras aquí tenéis toda esa información. Las características medioambientales, incluso llegamos a NEMA 4 con serie 60. NEMA 4 significa que, imagínense que estáis en un proyecto con una cámara en una instalación portuaria, algo que esté próximo al mar. Ahí o le metemos NEMA 4 o tenemos un problema, ¿no? Entonces, con este tipo de cámaras, seguro que vamos a cubrir cualquiera de los requerimientos que necesitéis, y en este caso con detección de videoanálisis, tanto por canal óptico como por canal térmico. Y dale, César. Creo que ya está en la última diapositiva, creo. Aquí terminamos, ya abrimos el tema de preguntas. Vamos a ver ahora esta tema de analítica, cómo la gestionamos. A ver, todas estas cámaras son capaces de, bueno, hemos visto detectar humo, detectar llamas, etcétera, etcétera, pero también detectamos humanos, vehículos, etcétera. Si trabajamos con los grabadores de la serie 35, los tenemos a la izquierda, la analítica de las cámaras se encarga el grabador de gestionarla.
incluso la intrusión. Imagínense que tenéis una planta fotovoltaica que proteger con cámara, en este caso con cámara térmica. Dependiendo de la referencia que utilicéis en los datasheets, esto ya también digo, forma parte de esa formación avanzada que tenemos, veremos si la cámara es suficiente, la distancia de detección de la cámara es suficiente para que el propio grabador lo gestione. Por ejemplo, en la cámara de la que estáis viendo abajo, la serie 60, la de la derecha, esa cámara, la que tiene óptica de 50 milímetros, seríamos capaces de detectar un humano hasta 140 metros. Ojo, siempre teniendo en cuenta, normalmente cuando colaboramos en proyectos con Vaideme, porque nos lo porque os lo solicitáis, siempre tiramos del dato de la cámara, del alcance teórico de la cámara, y luego quitamos un 20 o un 30%, porque luego la vida es dura. ¿Vale? Pero que sepáis que a lo mejor, pues no sé, hasta 120 metros, por ahí, podríamos detectar con cámara, directamente al grabador. Analítica en la cámara, al grabador. Puede ocurrir que tengamos bastante más distancia de detección. Entonces ya ahí tiraríamos de Stralis. La analítica ya está en el propio grabador, ya utilizamos las licencias de Stralis. La cámara la utilizamos como fuente de vídeo, tanto óptica como térmica. Y para que haga una idea, con las cámaras de la serie 60 podríamos llegar hasta 560 metros para detectar un humano. Aquí ya trabajamos con Johnson Criteria y os ayudamos perfectamente a que hagamos esos cálculos y decidáis cuál es la cámara más adecuada. Y ya digo, podríamos tirar de serie 35, dependiendo de las distancias, serie Australis, si nos pasamos en alcance. Esto generalmente en protección perimetral. Luego todas las analíticas que hemos visto anteriormente y las de humo, llama, etcétera, todo lo gestionamos a través de los grabadores de la serie 35. ¿Vale? Y yo creo que ya hemos terminado toda la información que teníamos que contar, César. Creo que ya no viene más nada. Vale, vale, no, sí, viene un vídeo de las cámaras térmicas, correcto, correcto. Ya está. Muy perfecto. Pues lo que procede el turno de preguntas, ¿no? Si hay alguna cuestión que queréis que aclaremos. En el chat no hay ninguna. Ah, Si perfecto. quieren pueden escribirlo por el chat o se activan el micrófono como deseen. Sí, yo tengo una duda, no sé si me escucháis. Perfecto, se te oye perfecto. Vale, nada, o sea, es una duda bastante básica. Creo que me ha parecido escuchar que decías que toda la gama de cámaras tienen analítica de vídeo Sí, y me ha parecido que decías que también incorporaban salida de alarma. sí, Cuando dices salida de alarma entiendo que es un relé en el cual puedes conectar, por ejemplo, una sirena, ¿verdad? Y que correcto. la Correcto. propia y que la cámara, dependiendo de la analítica que esté recibiendo, haga dispararse esa sirena. Cor- O sea, eso lo tienen todas las cámaras, no hay ninguna exclusión, ¿no? No hay alguna Correcto. gama de cámaras que no la tengan. no, Vale, no, todas, Exacto. todas, todas. vale, 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 vale. Cuando hay una analítica, la cámara tú le configuras. Yo le puedo decir, actívate Sí, un sí. relé. Y puedo Ujú. decir, le mando un correo electrónico, ponte a grabar en Sí, la sí, sí, tarjeta sí, sí. micro SD. Tengo varias opciones, Ujú. ¿no? Y una de ellas, añadida también el tema de la salida de alarma, correcto. Vale, vale, vale. Perfecto.
Pues muchas gracias. Otro punto importante también a remarcar es todas las analíticas que habéis visto en las cámaras pueden funcionar en paralelo. O sea, es decir, si yo elijo, no es decir, si elijo intrusión, ya no puedo elegir humo. No. O sea, todas pueden convivir y trabajar en paralelo. ¿Vale? Sí, pero entiendo que la cámara solo tiene una salida de alarma, es decir, aunque la cámara Sí, esté realizando tres solo analíticas, claro, correcto. solo podría Correcto. mandar una a través de esa salida de alarma. Vale. Correcto. Correcto. No, a lo que voy es decir que si elijo una analítica ya no tengo la posibilidad en la otra, no. Claro. O sea, pueden convivir y dices, por ejemplo, en un centro eléctrico, generalmente lo que utiliza la gente es decir, controlo temperatura, pero también quiero analíticas de intrusión, porque son recintos de transformación donde la gente no debería entrar o no puede entrar. ¿Sabes? O sea, Claro, sí, sí, sí. pueden convivir a la vez. Si utilizas grabadores de la serie 35, te gestiona todas las analíticas de la procedente de la cámara, como comenta César, y si utilizas la salida de alarma, tiene una salida de alarma. Sabes que hay Claro, una sí. movida. Sabes que hay una movida. Sí, tú desde el grabador podrías luego sacar, si tiene más salidas de alarma el grabador, pues sí que desde ahí podrías luego enlazar eso desde esa salida a la alarma o a la central de alarma o a una sirena o donde quieras. Eso entendido. Vale. Otro comentario importante. A ver, estamos hablando de ciberseguridad, de NDA, de analíticas, estamos hablando de un montón de cosas y además estamos centrando aquí, fíjense, en, ¿cómo se llama? En serie 35, ¿no? Que ya, digamos que es nuestra, por decir de alguna forma, la gama de batalla con la que estamos colaborando con Baidem estos ratos y con vosotros. Que estemos hablando de todas estas características no significa que estemos hablando de unas cantidades presupuestarias elevadas, porque es un producto, ya lo veréis, y ya los que ya conocéis la serie 35 con detalle, ya estaréis viendo que es un equipo totalmente alineado en precio. No digamos que estamos hablando de unas características, estamos viendo que son bastante interesantes, no estamos hablando de un nivel de precio superior. Ojo, eso también tenerlo controlado. Los que trabajáis con serie 35 ya estaréis asintiendo ahora con la cabeza y los que no, pues, y los que no conozcáis la serie, pues tan sencillo como que veáis con Vaidem el portfolio y veáis el precio de la cámara, porque ya veréis que no estamos desenfocados ni fuera de cacho y el presupuesto podéis trabajar con total seguridad de que el precio está bastante alineado con lo que necesitáis, seguro. Perfecto. Hay una pregunta de Informática MDM. Me dice, ¿existe licenciamiento para alguna de las funciones de los sistemas CCTV Honeywell, sea analítica, funcionamiento general, etcétera? A ver, todas las analíticas que hemos visto de serie 35 que van dentro de la serie y que gestiona los grabadores de la serie 35, no hay ningún licenciamiento. Vale. Yo decido, imagínense que tengo 14 cámaras, de las cuales 7 llevan analítica o las 14, pongo un grabador con los canales necesarios, el grabador se encarga de gestionar la analítica, la cámara la potencia de la analítica está en la cámara y le dice al grabador, oye, me están pasando cosas. Ahí no hay que pagar nada, no hay ningún tipo de licenciamiento. Donde sí hay licenciamiento, y la pregunta es bastante interesante, donde sí hay licenciamiento es cuando yo estoy utilizando estas cámaras ópticas o térmicas y voy a hacer una protección de un videoanálisis en un perímetro, donde hemos visto que ya tenemos distancia, donde ya tenemos que tirar de Johnson Criteria, donde ya lo que tenemos que controlar los píxeles por metro del individuo, que mínimo tienen que ser 8 para yo detectarlo y que me dé una alarma, y ya estoy en gran distancia. Entonces necesito trabajar con Stralis, ya digo, pongo la cámara como fuente de vídeo y luego con Johnson Criteria ajusto los niveles de detección y ahí sí tengo que poner
licencia de análisis de vídeo por cada canal de cámara que gestione Stralis. Entonces, por un lado tenemos una protección perimetral y vamos con las cámaras ópticas o óptico-térmicas, Stralis con la licencia correspondiente, pero todas las analíticas de resto que hemos visto, que no estamos hablando de una protección perimetral, sino que estamos viendo esto de pues un conato de incendio en un punto de carga de vehículos eléctricos, o de no sé, o de un tejado donde hay placas solares, o un conteo de personas, un control de aforo, detección de intrusión, objeto abandonado, objeto depositado, etcétera, etcétera, etcétera. Gestiono directo en grabadores Serie 35 y no pago licencia ni en la cámara ni en el grabador. Perfecto. Pues en el chat no existen más preguntas. Dice gracias. Muy bien. Vale, pues si a todos os parece bien, damos por finalizado el webinar. Pues eso, reiterar las gracias por vuestro tiempo. Perdona, Laura, nos hemos pasado un poco No en os preocupéis, ha sido muy en tiempo, interesante. pero creo que, o espero que sea de interés simplemente. Y por finalizar, el objetivo al final no deja de ser ese. La norma ha cambiado con respecto a vídeo, en paralelo NIR 2, pero básicamente con respecto a vídeo. Ujú, Ver que hay una oportunidad en negocio que además creo es importante argumentéis a vuestros clientes de X nivel, porque es verdad, si hablamos de una instalación, 2, 3 cámaras, pues le va a dar lo mismo, pero cuando nos vamos a lo mejor a una industria o a un cliente de cierto perfil, creo que es importante informarle. Y que, como habéis visto, Honeywell, ya no solo a nivel normativo, sino a nivel de producto, pues tenemos todo tipo de herramientas y productos para poderos ayudar y colaborar en lo que podáis necesitar. sí, sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, César y Juan José, por este webinar y gracias a todos por asistir. Les recuerdo que mañana viernes enviaremos el agradecimiento junto con la presentación y la promoción asociada. Gracias de nuevo y a todos muy buenos días. Buenos días, César y Juan José. Muchas gracias. Gracias a Chao. vosotros. Muchas gracias.